¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a proceder a hacer la parte que les mencioné, ¿no? Que ustedes justamente no llegamos a alcanzar por el motivo del tiempo. Vamos a hacerla, ¿ya? Bien, ¿qué nos están pidiendo aquí? En la pregunta número 8 nos piden que apliquemos lo que es la estadística descriptiva. Ya les había mencionado que toda la información se encuentra en nuestro archivo de PDF sesión número 4, en el cual ustedes pueden encontrar e ir leyendo la información para que al momento de que nosotros trabajemos no haya ningún problema. Bien, ahora, si nosotros queremos hacer la estadística descriptiva de vehículos, motos y bicicletas, tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos a la pestaña datos y verificamos que en el grupo se encuentra el botón análisis de datos. En el caso mío yo ya lo tengo activo, pero recuerden ustedes que para poder activarlo, ¿dónde nos vamos? Archivo, opciones, complementos, seleccionamos la opción complementos de Excel IR, activamos la casilla herramientas para análisis y le damos un clic al botón aceptar. El resultado será que va a aparecer el último grupo llamado análisis de datos, al cual si le damos un clic vamos a buscar de todas estas funciones para análisis estadística descriptiva, que es lo que nos piden. Aceptamos. Nos piden lo que es el rango de entrada. Sabemos que el rango de entrada vendría a ser lo que es vehículos, motos y bicicletas. Activamos lo que es rótulos en la primera fila. Nos da la opción de salida para crearlo en una nueva hoja, pero como ustedes saben, nosotros queremos crearlo aquí mismo. Entonces seleccionamos la celda B13. Y por último activamos la opción resumen de estadísticas. Le damos un clic al botón aceptar y el resultado va a ser este. Ahora, la intención es que este no sea el resultado final, sino que nosotros simplemente podamos mostrar una columna en la que se encuentre la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, el coeficiente de asimetría, el rango, el mínimo, el máximo, la suma y el conteo. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos lo que es vehículos, anticlic, le damos un clic insertar, seleccionamos la opción desplazar las celdas hacia la derecha, automáticamente lo que va a hacer es moverse. Y ahora vamos a seleccionar, ¿no?, las columnas donde se encuentran los datos, anticlic, seleccionamos el botón eliminar, puesto que esto es lo que queremos eliminar, desplazar hacia la izquierda, aceptar, y ya tenemos nuestro resultado final. Lo único que nos faltaría hacer es poder redondear estos valores en 2 decimales. Ya podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo y con eso obtenemos nuestro resultado final. Bien, guardamos el archivo y ya podemos continuar a la pregunta 9. Si ustedes se dan cuenta, en la pregunta 9 prácticamente nos están pidiendo lo mismo. Nos piden la estadística descriptiva, pero solo de monto. Para hacer de monto, bueno, es sumamente sencillo, ¿verdad? Vamos a ir aquí a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptamos. El rango de entrada ya no va a ser lo anterior, sino va a ser solo lo que es monto. Columnas, ya está, rótulos en la primera fila. El rango de salida va a ser la celda de aquí, la celda de 3. Ya, no se vayan a olvidar, por favor. Lo que pasa es que cuando tú le das un clic a análisis de datos nuevamente, se muestra la anterior configuración. Pero como nosotros queremos que se muestre en una nueva hoja, es necesario configurar esto. Resumen de estadística que debe estar activado, le damos un clic a aceptar y ya está. Ahí está nuestro resultado. ¿Queremos mover esto? Lo podemos hacer, insertar las celdas hacia la derecha y ahí está. No hay ningún problema. Es como que nosotros estamos configurándolo, ¿no? O si no, simplemente lo dejamos ahí, en monto como debe ser. Bien, guardamos el archivo y continuamos con la pregunta 10. Aquí en la pregunta 10, esto es algo que ustedes van a poder hacer sin ningún problema. Miren, por decirte, dice número de empleados del departamento de contabilidad. Si nos piden número de empleados, ya sabemos qué función vamos a utilizar, que es el contar.si. ¿Por qué? Porque tenemos aquí prácticamente una condición o criterio y nos están pidiendo la cantidad. Entonces, voy a hacer este ejemplo y ya ustedes hacen los demás. Igual, contar.si, abrimos paréntesis, nuestro rango será ¿qué cosa? Los valores de la columna de departamento y el criterio será un valor que diga contabilidad. Cerramos paréntesis y enter. Ahora, así como he hecho esto, también ustedes van a hacer los demás, pero
de todos los ejercicios no van a ser los últimos 4. ¿Por qué, profesor? Porque estos últimos 4 hablan de las funciones max.si.conjunto y la función min.si.conjunto, que solamente están habilitados en la versión de Office 365, más no en Office 2016. Por lo tanto, las vamos a obviar y solamente se van a centrar en las de aquí. Continuamos con la pregunta número 11. La pregunta número 11 nos está hablando de que debemos resolver tomando en cuenta lo que son las frecuencias. En análisis descriptivo de los datos nos ayudará en el establecimiento de relaciones entre las múltiples conjuntos de datos, la previsión de crecimiento y las tendencias, predecir las ventas futuras, lo cual es de gran utilidad para los profesionales de negocios. Es importante utilizar cálculos y predicciones de una forma organizada para hacer un negocio rentable, en vez de confiar en los instintos y en las conjeturas de los negocios. Ahora tenemos aquí una función llamada frecuencia, es la que me permite ver cuántas veces te está repitiendo los valores dentro de un rango, ¿no? Entonces, aquí justamente se encuentra el ejercicio que nosotros hemos colocado aquí, sino que aquí se ha variado una que otra cosa. Bien, aquí está la explicación, ¿no? Se ha agregado un comentario. Para poder agregar un comentario es sumamente sencillo, ¿no? Si queremos agregar un comentario es anticlic, insertar, anticlic, insertar comentario y colocamos el comentario. Si queremos eliminarlo, anticlic, eliminar comentario. Aquí ya tenemos un comentario en el cual nos dicen qué cosa. Nos están diciendo que el grupo 1 está compuesto de los números de 0 a 29 que se están repitiendo. El grupo 2, ¿no? Prácticamente sería de 30 a 39, que es lo que se muestra aquí, 49, 59, 69 y 79. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estos ejercicios se han tomado en cuenta, ¿no? Considerando la información, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Queremos realizar lo que es la cantidad de frecuencias absolutas, es decir, lo que vendría a ser las veces que se repiten. Seleccionamos este rango de celdas, nos vamos a la pestaña fórmulas, insertar función, en lo que corresponde a las categorías estadísticas vamos a encontrar la función frecuencia y ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Toda la información se encuentra aquí. Los datos, no se olviden, vendrían a ser los datos que corresponden a toda la tabla. Bien, y los grupos son los que se han organizado aquí. Entonces, los datos son toda la información y los grupos vendrían a ser los que se muestran aquí. Le damos un clic a aceptar y ya tenemos el primer resultado. Pero si nosotros queremos obtener un resultado de todas las celdas, lo que hacemos es lo siguiente: presionamos la combinación de teclas Control Shift, ¿no? Aquí, Control Shift y Enter. Ya no se vayan a olvidar. Nuevamente, ¿qué se hizo? Le dimos un clic a lo que es la función y aquí colocamos Control Shift y Enter. Y automáticamente se generó, ¿no? Prácticamente toda la información. Bien. Listo. Ahora ya tenemos esto. Nos faltaría lo que es las frecuencias relativas que están mostradas por los porcentajes, muchachos. ¿Cuánto equivale cada uno de los porcentajes? Y esto es sumamente sencillo de sacar, ¿no? ¿Por qué? Aquí tenemos una suma de todos estos datos. 120 es, y comenzamos a dividirlo, ¿no? El valor sobre el total, pero debe estar, el total debe estar fijado, ¿verdad? Enter, arrastramos, cambiamos el formato de número porque sabemos que se está hablando de porcentajes, hacemos la suma y la suma nos debe dar el 100%, ¿verdad? Ahí está, miren muchachos, ya tenemos la información. ¿Listo? Ahora, con esto ya hicimos la pregunta número 11. La pregunta número 12 nos pide calcular lo siguiente: cantidad de datos, media aritmética, desviación típica poblacional,
desviación típica muestral, suma de los n datos, suma de los cuadrados, valor mínimo, cuartil, mediana cuartil 2, cuartil 3 y valor máximo de los datos. Toda esta información, muchachos, se encuentra aquí. Aquí tenemos cada una de las funciones. Por decir, ya hemos visto la función frecuencias. La función desviación poblacional calcula la desviación estándar de la población total determinada por los argumentos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente seleccionar los valores y con eso obtienes el resultado. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, la desviación estándar de la muestra calcula la desviación estándar según una muestra que se omiten los valores lógicos y de texto en la muestra. La desviación estándar es la medida de dispersión de los valores respecto a la media, que vendría a ser un valor promedio. Aquí básicamente es calcular todo lo que es la función de desviación estándar seleccionando los números. Bien, tenemos lo que es el cuartil de un conjunto de datos según los valores de porcentil de 0 a 1 o ambos incluidos. Contamos con lo que es la función mediana, que es el número que se encuentra en medio de un conjunto de valores, ¿no? Y aquí tenemos justamente el ejercicio. De este ejercicio tenemos el resultado de las operaciones. ¿Por qué? Porque así como está aquí, tenemos que calcularlo. Si nos piden hallar la cantidad de datos, utilizaremos la función contar. Listo. 40, ¿verdad? Queremos hallar el promedio o la media aritmética, ya está. Listo. Queremos calcular la desviación típica poblacional. Seleccionamos los datos. Muchachos, toda esta información es la que normalmente se utiliza en la parte estadística cuando nosotros queremos obtener ciertos datos de una encuesta aplicada. Ya tenemos aquí también la desviación típica muestral. Ahí está. Y entonces, así como se encuentran estas funciones, lo que ustedes van a ir haciendo es seleccionando. Por favor, estos datos que dice de A4 a D3, no. Tienen que seleccionar la tabla, puesto que aquí los datos quizás se han modificado, ¿ya? Bien. Y si no es así, no hay ningún problema. Entonces, aquí está cómo utilizar cada función. Está en la página número 18. No se vayan a olvidar. Guardamos. Y continuamos con la pregunta número 13. La pregunta número 13 me piden la estadística descriptiva. Entonces, bueno, aquí ya no habría ningún problema para que ustedes lo hagan. Obviamente tendría que ser una estadística descriptiva de Arequipa, Piura, Tacna, Trujillo, Chiclayo y Lima. Así como lo he explicado en la pregunta 8 y en la pregunta 9, tendrían que hacerlo ahí. Y por último, tenemos lo que es la regresión. Ya, vamos a verificar aquí en lo que es la regresión. Recuerden que aquí está toda la información correspondiente a los componentes de un análisis de datos. Ya hace un momento, cuando nosotros le dimos un clic a datos, análisis de datos, nos mostró toda esta información. Toda esta información se encuentra aquí y para qué sirve cada una de ellas. Bien, ahora, por decir, la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, genera un informe estadístico de una sola variable para los datos del rango de entrada y proporciona información acerca de la tendencia central y dispersión de los datos. Y la regresión efectúa el análisis de regresión lineal utilizando el método de mínimos cuadrados para ajustar una línea a un conjunto de observaciones. Entonces, bueno, aquí está prácticamente de la estadística descriptiva lo que se obtiene, que son los componentes. Aquí están las definiciones de cada uno, para qué sirve la media, para qué sirve el error típico, la mediana, para qué sirve la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el mínimo, el máximo, la suma y el cuenta. Y aquí tenemos la definición de lo que es la regresión lineal.
La regresión lineal es una técnica estadística para analizar la relación entre un conjunto de variables dependientes y un conjunto o no más variables independientes. Esta es la fórmula que se utiliza. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que justamente es el de aquí, en el cual nos especifican que obtengamos o utilicemos lo que vendría a ser la regresión. ¿Ya? Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a datos, análisis de datos, y vamos a seleccionar la opción regresión. Aceptamos. El rango de entrada vendría a ser la columna A, y el rango Y de entrada, perdón, vendría a ser la columna A, y el rango X de entrada vendría a ser la columna B, tal y como se muestra aquí. Este ejercicio está desarrollado paso a paso, sino que lo quise resolver este ejemplo. ¿Por qué? Porque es una forma muy rápida de que ustedes lo puedan entender, y como está descrito aquí en lo que es el material, no va a haber ningún problema. Entonces, seleccionamos las celdas en las que comienzan rango Y, rango X, activamos lo que son rótulos, ya como se dan cuenta aquí activa nivel de confianza. El nivel de confianza es, como quien dice, qué tan confiable es la información que tú vas a tener como resultado aquí. Entonces, normalmente se considera un nivel de confianza de 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un margen de error de un 5%. ¿Ya? Ahora, activamos lo que es la opción constante igual a 0. Y aquí me dice que lo genere en una hoja 9, pero nosotros no lo vamos a hacer ahí, ¿no? Sino lo que vamos a hacer es lo siguiente. Rango de salida, vamos a seleccionar a partir de abajo, de la celda A19, ¿verdad? A19, y le damos un clic al botón a sector. Ahora, si por algún motivo nosotros quisiéramos utilizar alguna de estas opciones, lo podemos utilizar, ya, pero en el caso de aquí no lo estamos haciendo. Le damos un clic al botón aceptar y ya está. Miren, ahí está toda la información. Bien, listo, muchachos. Prácticamente esto es todo lo que ustedes van a tener que presentar. Lo van a presentar hasta el día viernes. Prácticamente con esto yo ya les estaría, como quien dice, resolviendo ya las preguntas, la mayoría de las preguntas que les faltaban, y solamente algunas preguntas que están quedando pendientes. Si ustedes tienen alguna consulta, ya saben que me pueden escribir al WhatsApp. Ahora, me van a disculpar si por algún motivo me demoro. Tienen que volver a insistirme, puesto que últimamente estoy muy cargado de los trabajos de otra institución, y se me dificulta un poquito responderles al mismo tiempo. Es por eso que también me he demorado en subirles el video, porque prácticamente he tenido que revisar algunos trabajos que tener libre para poder grabar este video. Bien, bueno, muchachos, eso es todo. Cuídense mucho. Nos estaremos viendo este sábado. Por favor, tratar de llegar 6:10, puesto que yo 6:10 arranco con quienes se encuentren, ya que no podemos perder mucho tiempo. Si se han dado cuenta, las sesiones son prácticamente muy extensas y nos dan un tiempo muy corto. Bien, para aquellos que no recuerdan, esta semana nos toca ver para la sesión número 5 lo que son operaciones condicionales para la toma de decisiones, ¿no? Que vendría a ser el uso de las funciones sí y o, sí error y sí anidada. Bien, listo. Bueno, muchachos, eso es todo por el momento. Cuídense mucho. Ya, esta semana también les estoy diciendo qué es lo que se va a hacer con respecto a lo que es el proyecto, puesto que ya no nos falta casi nada. De esta semana a la próxima estamos ya, ¿no? Evaluándonos ya en el primer examen parcial. Yo ya también les estaré trayendo sus notas que ustedes han obtenido hasta el momento. Bien, listo, muchachos, cuídense, hasta luego.